recordarles, ¿verdad? Ok. Hacer un recuento, ¿verdad? Sobre, sobre el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio, ¿verdad? Es un libro que habla acerca del pacto de amor de Dios con Israel, con su pueblo Israel, que es un pueblo escogido. Aquí en este libro de Deuteronomio podemos ver que nosotros somos escogidos, así como el pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad? Y Deuteronomio, ¿verdad? Significa segunda ley, derivado de dos palabras griegas, deutero, que significa segunda, y nomos, que significa ley. Esta es en el pueblo judío, ¿verdad? En la Torá, la palabra judía, la palabra hebrea es devarim, ¿verdad? Que significa estas son las palabras, porque el libro comienza diciendo estas son las palabras, ¿verdad? Entonces, pero cuando se tradujo, ¿verdad? Al griego, eh, lo pusieron como Deuteronomio, aduciendo a que es la segunda ley. Y en realidad no es una segunda ley, hermano. Es la misma ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que le entregó Moisés al pueblo en el monte Sinaí cuando estaban en el desierto. Pero esta vez es una renovación, no una renovación, una ratificación, digámoslo así, de la ley, porque recuerden que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a adelantar mucho, vamos a continuar con el esquemita que tenemos por acá. Pues el autor, por supuesto, como ustedes saben, según la tradición judía y la mayoría de los eruditos, dicen que Moisés es el autor comúnmente aceptado, ¿verdad? Pero, por supuesto, como siempre aclara el hermano Helvi, ¿verdad? Hay diferentes posturas al respecto. Sobre todo las más actuales dicen que el libro de Deuteronomio realmente no fue escrito por Moisés, sino que lo mueven como para los años en el que gobernó el rey Josías, que fue el rey él empezó a gobernar desde pequeño y cuando ya él estaba adolescente, cuando estaban haciendo una limpieza del templo, encontraron la ley, ¿verdad? Que ellos no leían la ley porque no sabían que tenían la ley. Y cuando encontraron el libro de la ley, o el Tanakh, o la Torá, este, ahí fue donde el rey Josías comenzó a implementar muchos cambios, porque él quedó muy impactado cuando él leyó estos libros, y principalmente cuando leyó el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, mucha gente pues piensa que está en esos tiempos, pero realmente la versión mayormente aceptada es la de que Moisés es el autor, ¿verdad? Que lo escribió aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo. Y el tema del libro es el pacto de amor de Jehová con su pueblo Israel. Y el propósito es recordar a la nueva generación de israelitas el pacto que habían hecho con Dios mientras se preparaban para entrar a Canaán, ¿verdad? Entonces vamos a colocarnos un poco en el contexto histórico, ¿verdad? Ustedes saben que ellos estaban a punto de entrar, después de 40 años en el desierto, donde Dios estaba probándolos a ellos y estaba formando también, adoctrinándolos, formando su carácter para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos ya estaban a un paso de pasar el río Jordán y poder conquistar la tierra prometida. Según los comentaristas, aquí faltaban más o menos aproximadamente 2 meses. Ocurrió aproximadamente 2 meses antes de que ellos cruzaran el río Jordán, ¿verdad? Entonces, en el contexto histórico tenemos que
El libro de Deuteronomio se desarrolla al final de los 40 años en el desierto, aproximadamente a 2 meses de la entrada a Canaán, la tierra prometida. Para este momento, la generación que salió de Egipto había muerto, ¿verdad? Y había muerto, ¿por qué? Porque se rebeló contra Dios cuando, en el momento en que en el libro de Números, que es donde lo cuentan más detalladamente, cuando mandaron los 2 espías a revisar la tierra, ¿verdad? Entre esos 2 espías estaba Caleb y estaba Josué. Se fueron y ellos vieron que en verdad era una tierra de leche y miel, una tierra espectacular, todo, pero ellos también vieron que era una ciudad muy fortificada, o sea, las murallas eran altísimas, ¿verdad? Y eran grosísimas, y además de eso habían gigantes, y ellos se asustaron, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se asustaron, ellos llegaron a dar el reporte, y cuando dieron el reporte, ellos dijeron, no, sí, o sea, es espectacular, es una tierra que es muy rica o sea, las frutas, dicen que las frutas y todas las cosechas eran frutas grandísimas, grandísimas, o sea, eran cosas que, bueno, pues, inmensas, preciosas. Pero ellos no, a pesar de que se dieron cuenta de que era una tremenda tierra, que era la tierra que Dios había dicho que era de leche y miel, ellos tuvieron mucho temor por los gigantes y temor por las murallas. Y entonces ellos empezaron a decir que no podían conquistar esa tierra porque habían gigantes, que cómo era posible que los habían sacado de Egipto para irlos a mandar morir en esa tierra con los gigantes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Dios ya habían habido varias rebeliones allí en ese momento. Dicen que ya durante 10 veces habían tentado a Jehová en diferentes rebeliones, ¿verdad? A lo largo del libro de Números se detallan esas rebeliones. Y Dios, o sea, se airó, pues, se airó. Y después que se airó, él dijo que eran una generación perversa y que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. No iba a entrar a la tierra prometida. Fueron 40 años en dar vueltas en el desierto porque era hasta que se muriera el último de los, ya va, bueno, sí, esto viene después ahorita les explico este cuadrito, hasta que se muriera el último de la generación, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que estaban entrando o los que iban a conquistar la tierra prometida? Era la nueva generación, es decir, los hijos de esa generación que había salido de Egipto y que estaban muy pequeños, unos estaban muy pequeños, Dios dispuso en ese entonces, todos los que fueran menores de 20 años eran los que iban a entrar a Canaán. Y todos los mayores de 20 años, hasta que no se muriera el último, no iban a dejar de dar vuelta, ¿verdad? Entonces, en este momento está esa nueva generación, era pequeña, no vieron los portentos que Dios había hecho en Egipto para sacarlos de la esclavitud, no recordaban las leyes, todo lo que Dios hizo en esos 40 años del desierto. Ellos eran pequeños, pues ellos no tenían ese conocimiento que tenía la generación que había muerto, ¿verdad? Entonces dice bueno, que echa el cuento de lo que yo les dije aquí, que ahora Moisés debe preparar a esta nueva generación que está a punto de entrar a Canaán. Por lo tanto, esta generación necesita escuchar de nuevo la ley de Jehová con el propósito de exhortar a Israel a recordar quién es Dios y todo lo que él había hecho por ellos en los 40 años en el desierto. Hacerles un llamado a la obediencia, sabiendo que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae maldición. Y este mapa que está aquí, ¿verdad? Refleja dónde se encontraban ellos. Lo que pasa es que, me disculpan, yo no soy muy buena en la tecnología. Yo sufro mucho haciendo estos archivos, pero encontré esto, me pareció muy interesante, pero no sé cómo expandirlo para que ustedes lo puedan ver, cómo se encontraban ellos ya a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, pero yo les puedo dejar el archivo para que ustedes después lo analicen. Después, bueno, aquí hacemos una cronología, ¿verdad? Una cronología, fíjense, bueno, no sé si
No sé si, ay, yo voy a tratar de ver si lo puedo poner más grande. Espérenme un momentico, yo empezar a ver aquí dónde lo pongo más grande. Mm, ya, creo que Por ahí se aquí. ve bien. Si se les ve bien, si lo ven bien ahí. Sí se ve bien, Flor, se ve grande. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjate, en el año 1876 antes de Cristo, ¿verdad? Israel llega a Egipto después que muere José, ¿verdad? 400 y ellos estuvieron 430 años en Egipto después de la muerte de Josué. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 41, ¿verdad? En todo el libro de Éxodo cuenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 toda la travesía del pueblo de Israel en esclavitud, ¿verdad? Todo eso ocurrió en la muerte, después de la muerte de José en el 1805, ¿verdad? Y después en el 1446 que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Viene la salida, ¿verdad? Eso está en Éxodo 16:35 y Deuteronomio 1:3, ¿verdad? Pasan los 40 años del desierto. Salen en el 1446 de Egipto, salieron ellos. Teniendo un año, al año de haber salido, se promulga la ley, ¿verdad? En el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 12 del 37 al 40, ¿verdad? Y después, ajá, entonces pasan los 40 años, ¿verdad? Y en el 1406, que es la fecha que dice que se escribió el libro de Deuteronomio, es cuando ellos están ya a punto de conquistar la tierra prometida, que es cuando ya Moisés está terminando su ministerio y a punto de morir, ¿verdad? Entonces, toda esa historia de los 40 años está en el libro de Números y continúa la marcha a Canaán, ¿verdad? Se establece el sistema sacerdotal levítico en ese transcurso de los 40 años, ¿verdad? Dios mandó hacer el tabernáculo, él dispuso la forma de adoración, la forma como el pueblo de Dios tenía que adorarlo a él a través del sistema sacerdotal, ¿verdad? Y en el 1406 es cuando comienza el libro de Deuteronomio, que viene la repetición de la ley. Entonces, me gustó mucho este cuadro, me pareció muy interesante para explicárselo a ustedes y bueno, por eso se los traje. Todo esto ocurrió y está como ocurriendo los hechos en pleno desarrollo, pues aquí en el 1406 están ellos ahí a punto de ver la realidad de la promesa de Dios que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de darle la tierra Hermana, prometida. entonces lo que entendí es que Deuteronomio comienza apenas como, creo que usted dijo, 2 meses antes del 1406 que arrancan para la tierra prometida. O sea, 2 meses antes de conquistar la tierra prometida, en el Exacto. año, en el año 1406, Entonces ya antes en el de mil Cristo. cuatrocientos seis que empieza Deuteronomio, digámoslo así, pues, de ahí Exacto. para adelante. En el 1406 fue que Moisés lo escribió, pues. Claro. Te imaginarás que Moisés estaba, o sea, tenía poco tiempo de vida porque ya Dios le había dicho que él no iba a pasar a la tierra prometida. ¿Entiendes? Entonces él estaba al final de su ministerio y él estaba primero preparando la nueva generación. Y si tú te das cuenta, pues el libro de Deuteronomio consta de varios sermones de Moisés, ¿no? Que fueron unos sermones muy, muy sentidos porque ya él estaba al final de su ministerio, pues él estaba preparando esa generación, preparando a Moisés, ¿no? Como el nuevo líder. Claro, Moisés se había venido preparando a lo largo de esos 40 años porque Moisés nunca se le apartó de al lado a Moisés. O sea, Josué fue la mano derecha de Moisés en todas las cosas que él subía al monte Sinaí y Josué se iba al monte Sinaí, se quedaba en un lugar donde Moisés le decía, hasta aquí llegaste y él seguía. Subía, tardaba 40 días y 40 noches y Josué abajo con él. ¿Entiendes? Entonces bajaba Moisés, se encontraba con Josué y regresaba. Josué no se le quitaba, él ya había sido entrenado, pero igualito eh, Moisés estaba transmitiéndole a él que ya él era el sucesor.
¿verdad? Entonces, después de esto, bueno, vamos a comenzar ya aquí a ver, ¿verdad? El bosquejo de Deuteronomio, que se clasifica así, ¿verdad? Deuteronomio tiene tres mensajes principales de Moisés, ¿verdad? El primer mensaje de Moisés habla acerca de la historia. ¿Y qué hace? Bueno, hace una revisión de los fracasos de Israel, en los capítulos del 1 al 3. Ya hace una exhortación a obedecer en el capítulo 4 del versículo 1 al 40 y nombra ciudades de refugio, desde el capítulo 4:41 al 4:43, ¿verdad? Explica lo que son las ciudades de refugio. El segundo mensaje de Moisés habla acerca de la ley y el amor. Por eso es que este libro se llama, ¿verdad? Se dice que es el pacto de amor de Dios con Israel. ¿Verdad? Entonces dice, eso está desde los capítulos 4:44 hasta el capítulo 26. Este es el mensaje más largo que dio Moisés, ¿verdad? Porque él detalló aquí la ley punto por punto. Entonces, ¿de qué habla el segundo mensaje? Habla acerca del pacto, los 10 mandamientos, ¿verdad? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Después las leyes para vivir en Canaán, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26. Y el tercer mensaje de Moisés, que está en los capítulos 27 al 30, es donde Moisés se concentra. Este es un, bueno, se me olvidó comentarle. El primer mensaje es histórico, porque habla todo lo que ellos vivieron en la tierra en el desierto durante los 40 años y todas las cosas que ellos hicieron, ¿verdad? El segundo mensaje es legal, porque habla de la ley, ¿verdad? Desde el capítulo 4:44, ya casi terminando, vamos a poner desde el 5 hasta el 26, es legal. Pero el tercer mensaje es profético, porque él habla acerca de cosas futuras, de lo que le viene a la nación. Hay mucha profecía en esos mensajes, pues. Hay cosas que eran actuales, pero hay mucha profecía. Y se le llama mensajes proféticos, ¿verdad? Entonces aquí habla Moisés de las bendiciones. O sea, si obedecían, ellos iban a tener bendiciones, pero si desobedecían, ellos tendrían maldiciones. Entonces aquí se explica todo lo que va a ser esas bendiciones y esas maldiciones. Y al final están las palabras finales y la muerte de Moisés en los capítulos 31 al 34, donde primero él comisiona a Josué como el nuevo líder, que va a hacer que va a entregarle la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Una canción, ¿verdad? Que Dios le manda hacer a Moisés, ¿no? Y la bendición de Moisés al final, cuando ya él sabe que va a morir y bendice a las 12 tribus de Israel. Y por último, relata en el capítulo 34 lo que fue la muerte y la sepultura de Moisés, ¿verdad? Entonces aquí yo hice unos cuadritos para más o menos explicarle lo que contiene un poquito más detalladamente, pues, los tres sermones, ¿verdad? Entonces el primer sermón va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Como les dije, es histórico. ¿Por qué? Porque él repasa el pasado para recordar la fidelidad de Dios, ¿verdad? Acuérdense que ustedes que el pueblo de Israel, o sea, él nunca dejó de quejarse, nunca dejó de caer en desobediencia, en rebelión. Cuando no se quejaban por una cosa, se quejaban por la otra, y así pasó en los 40 años, ¿verdad? De rebelión en rebelión en rebelión, hasta que hubo un momento que incluso en el capítulo 32, cuando ellos hicieron el becerro de oro en el libro de Números, ¿verdad? Dios se molestó tanto, estaba tan airado, que él le dijo a Moisés que él iba a destruir al pueblo de Israel y que lo iba a dejar solamente a él para que él, ¿verdad? Para darle una nueva nación más grande, más poderosa, que es cuando viene Moisés y hace una intercesión por el pueblo de Israel. Y entonces le dice a Dios que no se le, o sea, que no haga eso, que ese es su pueblo, que van a decir en Egipto, que después que lo sacó, que va a decir que no pudo con el pueblo, que lo sacó para que se muriera. Y Moisés le da una serie de razones, ¿verdad?
Y Dios dice, ok, tiene razón, no los voy a destruir. No los voy a destruir, pero ellos van a recibir su castigo, pues, ellos van a recibir su castigo. Entonces Dios tuvo demasiada paciencia con el pueblo de Israel, tuvo demasiada misericordia, porque ellos se rebelaban y se rebelaban y Dios los perdonaba. Bueno, los castigaba de alguna manera, les ponía castigo y tal, entonces, pero llegaba Moisés, intercedía por el pueblo y Dios se le olvidaba todo y bueno, sigamos adelante, decía Dios. Entonces él empieza en estos primeros 4 capítulos a rememorar, acuérdense, y empieza a decirle detalladamente, mira, cuando fueron acuérdense que cuando Dios les dijo, la idea de Dios, ¿cuál era la idea de Dios en el momento que él saca al pueblo de Israel de Egipto? La idea de Dios era llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Esa era la idea, o sea, no era pasar 40 años ahí. Es decir, esto lo estoy imaginando yo, porque yo sabía que, o sea, Dios sabía que el pueblo se iba a rebelar. Dios lo sabía, desde el principio Él lo sabe todo, porque él es Dios, pues él es omnisciente, todo lo sabe. Pero la idea, me imagino yo, que era que ellos pudieran pasar a la tierra prometida, y entonces Moisés le dice, acuérdense que yo les dije que Dios había dicho que la tierra prometida estaba delante de ustedes y que fueran y la conquistaran. Y ustedes me dijeron a mí que por qué mejor no mandábamos a 12 espías a que revisaran la tierra y tal y qué sé yo. Él empieza explicándole todas esas cosas desde el principio, desde que comenzó, desde que ellos pasaron el río, él empezó a contarle, pues. Entonces le va contando paso por paso en esos 4 capítulos, todo lo que ellos hicieron, todas las rebeliones que ellos tuvieron, ¿verdad? Para recordarles. ¿Por qué era necesario recordarle todo esto? Porque esa nueva generación no había visto todos los portentos que había hecho Dios para sacarlos de Egipto, porque esa nueva generación tenía que saber, o sea, quién había sido Dios a lo largo de esos 40 años para que ellos pudieran confiar en que Dios los iba a llevar, iba a estar delante de ellos en la conquista de la tierra prometida, ¿entiendes? Era necesario que ellos conocieran a Dios y que ellos recordaran la fidelidad de Dios. Después en el capítulo 5, en el segundo sermón que comienza en el capítulo 5, ¿verdad? El capítulo 5 habla exclusivamente de los 10 mandamientos, ¿verdad? Empieza Dios a decirle, a relatarle los 10 mandamientos. Y entonces ahí vuelve otra vez Moisés a recordarles, miren, porque cuando Moisés les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, después que ellos habían pecado con el becerro, ¿verdad? Que Moisés primero quebró las tablas y después tuvo que volver a subir 40 días más para volver a hacer las tablas, para que Dios volviera a hacer las tablas con los mandamientos. Y en esa segunda vez, Dios se presentó para hablarle a ellos en la nube, pues ustedes saben que él bajaba al templo como la nube en el día y como en la nube era en el día para protegerlo del sol. Y en la noche era como una llama, creo que era, para protegerlos del frío, ¿verdad? Entonces, él bajó y el pueblo tuvo temor de él y no quiso escucharlo. Entonces le dijo a Moisés, no, Moisés, es mejor que seas tú el que vaya y hable con Dios. Y lo que tú hables con Dios, tú no lo transmites a nosotros y nosotros obedecemos. Pero nosotros no queremos escuchar a Dios porque nos va a matar, decían ellos. Entonces ahí cayó el terror sobre ellos y él les vuelve a hacer. Moisés les recuerda una y otra vez lo que Dios hacía y lo que ellos hacían. ¿Sí me explico? Entonces, era repetir todas esas cosas. Después, a partir del capítulo 6 hasta el 11, ¿verdad? Moisés expone lo que demanda Dios de su pueblo, ¿verdad? Que Dios demanda, ¿verdad? Fidelidad, que ellos se comprometieran, que ellos pudieran comprometerse en el pacto que Dios les estaba entregando hoy. Es decir, en ese momento.
me refiero. Dios le está entregando otra vez las leyes a ellos porque ellos no lo conocían. Entonces ellos tenían que comprometerse con Dios, ¿verdad? A obedecer ese pacto. Así como Dios, como era un pacto de amor, así como Dios los estaba amando a ellos y los había escogido como pueblo precioso para él, que iba a ser su especial tesoro, le dice Dios a ellos, ¿verdad? Ellos son escogidos, entonces así como él los había escogido y eran su especial tesoro, Dios esperaba que el pueblo de Israel lo amara de la misma manera. Y eso mismo es lo que Dios espera de cada uno de nosotros al día de hoy. Esa es una aplicación que nosotros tenemos que tomar para nosotros también. Porque Dios, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios nos ama, ¿verdad? Y a cambio, ¿qué espera Dios de nosotros? Que lo amemos de la misma manera y que lo obedezcamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que lo amemos y que lo obedezcamos, ¿verdad? Entonces, fíjate que en el capítulo 7, versículo 6, si alguien lo puede buscar por allí, si alguno tiene Biblia. En el capítulo 7, versículo 6, habla acerca de que Israel es el pueblo escogido. Y dice, un pueblo santo para Jehová. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Aquí lo Dice, tenemos. Aquí lo tengo. porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén, amén. ¿Viste? O sea, así Dios los escogió a ellos, ¿verdad? Y eso se lo repite en el capítulo 14. Si alguien lo quiere buscar también. Capítulo 14, versículo 2. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Exacto, para que sea su tesoro especial, ¿viste? Entonces, ellos eran un pueblo escogido, ¿verdad? Pero Dios le aclara que aun cuando ellos son escogidos, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 9, si alguien me lo quiere buscar, porque yo quiero llevarlo a ustedes para que vean, o sea, 9, ¿cuánto, Flor? 9 versículos 4 y 5. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esa tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Ajá, amén. Y dice, ajá, y el 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, él les aclara aquí que ellos son un pueblo escogido. O sea, el primero les dice, en el capítulo 7, ustedes son un pueblo escogido y santo. Y él los está exhortando a ser un pueblo santo. Se lo reafirma en el capítulo 14. Pero en el capítulo 9, él les aclara que no es que ellos son un pueblo especial. O sea, no es que él vio algo especial en ellos, no. Ellos son tan pecadores como las otras naciones, ¿verdad? Y así como somos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero él había adquirido un pacto, había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y él estaba dando cumplimiento a ese pacto en primer lugar. Y segundo, que él estaba apartando a todas esas naciones, ¿verdad? De delante de ellos. ¿Por qué? Porque eran unas naciones, o sea, por la impiedad de ellos. Eran malvados, pero malvados en gran manera, pues eran terriblemente malos, pues. Y por esa razón es que Dios los está echando de delante de él, pero él les aclara, él les dice, mira,
No crean que ustedes son especiales. Ustedes son escogidos porque yo los amé, dice él. Yo los amé, yo los escogí como mi especial tesoro, ¿verdad? Pero no porque ustedes sean especiales. Simplemente porque yo los amé. Por eso que se llama el pacto de amor de Dios con Israel. Y así como ese pacto de amor de Dios con Israel, él hizo ese pacto especial con Israel, él lo hace con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Con cada uno de nosotros, él nos escogió. Él nos escogió y no nos escogió porque nosotros fuéramos especiales. No nos amó porque nosotros fuéramos especiales. Porque somos pecadores igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que simplemente nos amó. Y como nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos entrar en una relación correcta con Él. Para volver a reconciliarnos con el Padre. Porque nosotros hasta que no aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nosotros estamos separados del Padre. Totalmente separados, o sea, porque nuestro pecado nos separa de Él, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre. Y ahora tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? A través de Cristo. Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, sino a través de Él. Entonces, y en Efesios 1, no me acuerdo el versículo ahorita, dice que nosotros somos aceptos en el amado. O sea, Dios nos acepta a nosotros porque estamos en Cristo. Y entonces cuando Él nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. Su Hijo es el amor más grande del Padre, es el Hijo. ¿Entiendes? Entonces cuando nosotros estamos en el Hijo, Él nos ama a nosotros porque nos ve como el Hijo. Porque nosotros somos revestidos con esa justicia de Cristo. ¿Verdad? Entonces, en el tercer sermón, ese fue el sermón más largo, el segundo sermón. Ay, aquí yo me equivoqué, porque del 12 al 26, el segundo sermón, yo le puse 3, perdónenme. Aquí no es el tercer sermón, era el segundo sermón, porque todavía estamos en el segundo sermón. Déjenme aquí corregir. En el segundo sermón, diga. En el segundo, entonces después del capítulo 11, ¿verdad? Que es donde él les pone qué es lo que demanda del pueblo de Dios y qué es lo que demanda de todos nosotros, ¿verdad? Él empieza Moisés a explicar la ley, ¿verdad? Pero la explica muy ampliamente. Él se va detalle sobre detalle, ¿verdad? Y entonces él lo que hace es que, mira, aquí yo le puse, aquí a todos le puse tercer sermón. Ah, no, sí, este es el tercer sermón, ya va. Sí, no, segundo sermón. A todos le puse segundo sermón. Entonces, él empieza a hablar, ahí hace un resumen de las leyes, habla acerca del culto, cómo se debe realizar el culto, cómo la vida comunitaria, cómo llevar la vida comunitaria, da leyes sobre la salud, ¿verdad? Sobre la sanidad, las leyes sobre justicia, sobre la humanidad, ¿verdad? Entonces, él se va en esos capítulos detalle a detalle, ¿verdad? Y eso está hasta el capítulo 26, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 27 ya, el 27 al 30, es cuando vienen las consecuencias, pues todo lo que él viene a hablar acerca de lo que va a ser la vida de Israel, ¿verdad? Habla sobre la obediencia,
En el capítulo 27, especialmente, es cuando él, empezando el capítulo 27, si ustedes se van al capítulo 27, déjenme ver que estoy aquí. Es ahí es donde realmente se hace la renovación del pacto, de una forma como más formal, ¿verdad? Entonces dice, orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal, ¿verdad? Entonces dicen que ese monte Ebal era un monte muy alto, donde todo el que pasara por allí iba a poder leer todo lo que ellos escribieran ahí. Entonces Dios le da instrucciones específicas a Moisés, ¿verdad? Entonces le ordenó a Moisés con los ancianos de Israel, al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. O sea, ellos iban a agarrar piedras grandes, les iban a colocar cal, ¿verdad? Y en esas piedras ellos iban a escribir los 10 mandamientos para que las personas pudieran leerlo, pudieran verlo, todo el que pasara por allí pudiera verlo, ¿verdad? Y pudiera leerlo. Entonces le da instrucciones específicas. Y lo que yo leí es que dice que aquí es donde realmente, o sea, Moisés comenzó en el capítulo 5, él le dio los 10 mandamientos otra vez a esa nueva generación, ¿verdad? Después del capítulo 6 al capítulo 26, él va extendiendo y explicando detalladamente cómo llevar a la práctica todas esas leyes que él les estaba dando, ¿verdad? Cómo era que ellos lo iban a hacer. Ahí les habla de todo, hasta las fiestas anuales. Él les da instrucciones acerca de las fiestas anuales, ¿verdad? Todas esas instrucciones, él se dedica, bueno, bastante tiempo a enseñarlos. Era necesario que ellos recordaran todas esas cosas, porque ellos necesitaban tener un corazón preparado, porque acuérdense que ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Donde ellos eran esclavos, ¿verdad? Entonces de Egipto pasaron al desierto, ¿verdad? Y ellos vivieron como nómadas en el desierto. Ellos no tenían casa, ellos no tenían hogar, ellos en la naturaleza a expensas, lo único que tenían eran las chocitas que ellos ponían alrededor del tabernáculo. Pero cuando Dios levantaba el tabernáculo para viajar, ellos se levantaban, y cuando Dios paraba, ahí se tenían que quedar. Ellos vivían como nómadas, ¿verdad? Entonces ellos iban a pasar ahora de vivir como nómadas a vivir de una manera sedentaria. ¿Sedentaria por qué? Porque ahora ellos tenían su tierra. Ahora ellos iban a tener sus casas, ellos iban a poder tener sus casas, tener sus tierras para tener ganado, poder cultivar y hacer lo que hace cualquier persona normal, ¿verdad? Así como nosotros que nos esforzamos por tener nuestra casita, nuestro carrito, todas las comodidades. Ellos iban a pasar a ser sedentarios, pero al mismo tiempo ellos estaban rodeados de naciones muy idólatras, demasiado idólatras. Y entonces, ¿qué era lo que Dios quería en esos 2 meses que Moisés estaba preparando esa nueva generación? Que esa generación tuviera el corazón correcto para poder obedecer a Dios y para poderse mantener firme ante las tentaciones de las otras naciones que eran tan idólatras, ¿verdad? Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales Dios les mandaba a ellos que cuando ellos fueran a conquistar la tierra prometida, es más, eso también está aquí escrito. Él le da instrucciones de qué es lo que ellos iban a hacer cuando pasaran a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que matar a todos, hombres, mujeres y niños, y hasta los animales. Ellos tenían que los altares, derribar los altares. Ellos tenían que acabar con todo lo que tenía que ver con idolatría. ¿Por qué? Porque Dios sabía
que nuestro corazón siempre está inclinado al pecado. Y que si quedaban personas vivas, ellos iban a tener la inclinación de dejarse seducir por esos dioses que las otras naciones adoraban. ¿Entiendes? Y bueno, pero dentro de todo eso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes han leído el libro, ¿verdad? Uno puede ver a veces que decía que no los mataron a todos. Ah, no, y pues, una de esas le dice, creo que en el libro de Josué, creo, ¿qué pasó? ¿Por qué se trajeron, o sea, mataron a los hombres, mataron o sea, a los hombres, pero agarraron el ganado, todo lo que era ganado, vacuno, y todas las mujeres y los niños se los llevaron? Y Dios había dado orden expresa. Por eso es que en el libro de Josué, ellos conquistan Jericó, pero cuando van a la segunda guerra con el pueblo de Ai, Dios los derrota, ¿verdad? Primero porque uno de la tribu de Israel había agarrado de Jericó cosas, oro, había agarrado oro, cosas así, y lo había escondido. Y Dios los castigó, ¿verdad? Por eso, los derrotó. Pero también porque dejaban a personas vivas. Entonces, esa misma persona que ellos dejaban vivos, esa misma persona era lo que los hacían caer a ellos, porque eran personas que estaban acostumbradas a adorar a muchos dioses, que eran idólatras. ¿Entiendes? Entonces Moisés era preparando muy bien esa generación, le da detalle de cada cosa, ¿verdad? Y en el capítulo 27 es donde ya Moisés viene a concretar el pacto, digámoslo así, que es como que ellos están como que firmando el pacto con Dios en el capítulo 27 de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces ahí empieza Moisés a explicarle, ¿verdad? Todo lo que Dios está esperando de ellos, y después que les detalla, ¿verdad? Todo acerca del pacto, entonces él empieza a hablar acerca de las maldiciones, ¿verdad? Y entonces, en estas maldiciones a mí me llama mucho la atención, porque si ustedes se van allá, fíjense lo que él dice. Y dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado al Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, él nombra a varias tribus, ¿verdad? Y estos estarán sobre el monte Ebal. O sea, una parte de las tribus iban a estar sobre el monte Gerizim y otra parte de las tribus iban a estar sobre el monte Ebal, ¿verdad? Entonces después dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces, según los comentarios que yo leí, dice que estas maldiciones son en realidad aceptando el pacto de Dios. O sea, Dios le está diciendo, o sea, el que haga esta cosa va a ser maldito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer los israelitas? O sea, no hacer esas cosas. Y cuando ellos decían amén, amén significa así sea, era como que ellos estaban, en ese amén, ellos estaban diciendo, estamos de acuerdo contigo, Jehová. Y nosotros no vamos a hacer nada de esas cosas. Estaban ratificando. Aquí es donde está realmente la ratificación de la ley para toda esa nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y después vienen en el capítulo 28 y 29, viene él a nombrar lo que es la obediencia y la desobediencia. Pero antes de comentarle ahí, a mí se me olvidó comentarle a ustedes que en el capítulo 18 hay algo muy importante allí. En el capítulo 18, ¿verdad? Moisés profetiza acerca de un profeta que va a ser como él.
Déjenme buscárselo. En el capítulo 18, versículo 15, en adelante. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Verdad? Entonces de ahí vamos a brincar para no extendernos mucho al 19 que dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre. Este es Dios hablándole al pueblo, ¿verdad? Diciéndole del nuevo profeta, dice, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere, yo le pediré cuenta. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta profecía se cumplió en la persona de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando él ministró, él estaba hablando acerca de Cristo. Aquí podemos ver a Cristo. En esta profecía podemos ver a Cristo, ¿verdad? Sí, interesante porque, bueno, el Señor sabía, pues, sabía todo lo que ellos iban a hacer. Y de hecho, él en el capítulo, creo que en el capítulo 31, en el capítulo 31, en el 31-23, creo que es ese capítulo. 23 o 21, no sé. A ver, estoy buscando aquí. Aquí está, en el 21, versículo 21 dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. O sea, ya él sabía todo lo que el pueblo se iba a pervertir, pues, que iban a ir por mal camino, pues. Entonces, Hermana Flor. dígame. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que, ya claro, Moisés tenía 40 años viviendo con esta gente en el desierto y todo lo que ha pasado y cómo habían desobedecido constantemente, como usted comentó, pues. Entonces, claro, está preparando a esta nueva generación que va a entrar, pero yo creo que piensa así como que tú haces más de lo mismo. Van a ser igualitos, van a volver a caer. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando ahí. Y está como que diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar, que si ha pasado todos estos 40 años. Claro, pero fíjate que él está hablando del futuro, o sea, por eso es que estos capítulos, estos últimos 3 capítulos son proféticos, porque él está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Incluso Dios le da instrucciones al pueblo para que ellos, cuando ellos vayan a escoger un rey, ay, ahorita no me acuerdo dónde, en qué capítulo es que está eso. Ah, sí, aquí está, aquí justo lo tengo. En el capítulo 17 dice, instrucciones acerca de un rey. O sea, ya Dios sabía, en este capítulo 17 de Deuteronomio, Dios sabía que ellos iban un día a decirle a Samuel, que fue al que le dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne, sino que queremos un rey así como tienen todas las otras naciones. Eso es para que ustedes vean, o sea, aquí podemos ver los atributos de Dios, pero de una manera preciosa, hermano. O sea, Dios sabía, ya él tenía, la omnisciencia de Dios se manifiesta aquí poderosamente. Entonces dice, fíjate cuando él dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
y tomes posesión de ella y le... pero a ver, discúlpeme que aquí no veo casi y me cuesta mucho leer. Si alguien lo quiere leer, Y la habitéis. en el 14, 17, 14. Y la habitéis y diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Exacto. Y eso fue lo que le dijo el pueblo de Israel a Samuel. Queremos un rey, así como todas las otras naciones tienen un rey. Tal cual. ¿Ves? Entonces, Dios le da las instrucciones, le dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y ahí él les da las instrucciones para escoger a un rey. Porque ya Dios sabía que ellos se iban a rebelar contra él y que iban a pedir un rey como las otras naciones. Entonces, cuando nosotros, o sea, para mí es muy bonito, hermanos, de verdad, yo leo estos libros y ya yo he leído el libro de Samuel y yo me acuerdo cuando que Samuel, a él le dolió profundamente cuando el pueblo de Israel le dijo que ya no querían más, o sea, que ellos querían tener un rey como las otras naciones. Te dice ellos, entonces yo vengo y leo esto aquí. Y yo digo, wow, o sea, ahí yo puedo confiar en quién es Dios. Porque Él, primero, su omnisciencia, se manifiesta su omnisciencia. Segundo, su fidelidad, a pesar de que Él sabía que el pueblo se iba a rebelar, a pesar de que Él sabía que el pueblo lo iba a rechazar. Él sigue siendo fiel, Él se mantiene siendo fiel porque Él es fiel. Es quien es Él, es su esencia. Entonces yo puedo ver la fidelidad de Dios, yo puedo ver la omnisciencia de Dios, yo puedo ver la misericordia de Dios, que a pesar de todas las cosas que ya Dios sabe desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice la palabra, Él sabe lo que somos cada uno de nosotros, Él sabe cuando vamos a pecar, cuando vamos a caer, pero Él siempre tiene misericordia y Él siempre está dispuesto a perdonarnos y dispuesto a restaurarnos, hermano. O sea, eso es lo bonito de poder estudiar la palabra y de poder ver el carácter de Dios y conocerlo, ¿verdad? Profundamente. Entonces, bueno, ya después, bueno, con lo del cántico, vamos con lo del cántico. Ustedes saben que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues, era muy común los cánticos. Si ustedes se acuerdan, bueno, pues Débora, cuando tuvo le ganó la batalla con, no me acuerdo del nombre del profeta, del que estaba en ese momento como rey, ella hizo un cántico, ¿verdad? María, cuando le dijeron que iba a tener a Jesús, ella hizo un cántico. O sea, era común que el pueblo de Israel hiciera cánticos, ¿verdad? Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en el momento que están presentando a Juan el Bautista y le preguntan, bueno, ¿qué nombre le va a poner? ¿Le va a poner Zacarías? No, Elizabeth le dice, no, él se va a llamar Juan. ¿Pero por qué? Si ustedes no tienen nadie que... Y en ese momento habla Zacarías. Dice, sí, se va a llamar Juan. Digo, y en ese momento le viene la voz. ¿Y qué hizo Zacarías? Un cántico, hermano. Porque esa era la forma más que se grababa en el corazón del pueblo de Israel la ley de Dios. Ellos hacían cánticos para aprenderse la ley, para agradecer a Dios, para exaltar los atributos de Dios, ¿verdad? Era a través de cánticos. Y entonces, en este caso, en el capítulo 32, también Dios le dice a Moisés que haga un cántico para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y Moisés le hace un cántico al pueblo de Israel, y en ese cántico él lo que hace es hacer
como un resumen de todo lo que había hecho el pueblo de Dios, creo que desde el Génesis, pues, empezó él. En ese cántico es muy largo, pero él hace como un resumen de todo, y de todo lo que el pueblo había hecho y de todo lo que Dios había hecho. ¿Entiendes? Entonces, para que ellos, me imagino yo que la intención de eso es que ellos grabar en el corazón de esa nueva generación el amor a Dios, la admiración a Dios, el conocimiento a Dios, de Dios, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar ahí firmes, pues. Eso en el capítulo 32. En el capítulo 33, bueno, en el capítulo 31, perdón, ustedes me perdonan que yo voy y brinco para acá y brinco para allá, a veces se me pasan algunas cosas. En el capítulo 31, Moisés nombra a Josué como el nuevo líder. Como el nuevo líder de los israelitas, ¿verdad? Entonces ahí él empieza ¿qué más dice aquí? Bueno, la orden de guardar la ley junto al arca, ¿verdad? Entonces él lo que hace es que impone a Josué, y fíjense una cosa muy importante también, es que fue Dios el que escogió a Josué como sucesor de Moisés. Porque fue Dios el que le da la orden y le dice, prepárate a Moisés, porque él va a ser el que va a entregar la tierra la tierra prometida a los israelitas, porque tú no vas a entrar a la tierra. Bueno, de esto quería yo hablar, de esto quería yo hablar. Ustedes ya saben por qué Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Porque él se Sí, reveló, él se reveló en el libro de Números cuando Dios lo mandó a que le hablara a la roca para que saliera el agua. Entonces, claro, yo me imagino que Moisés estaba ya obstinado de que ese pueblo todo el tiempo se quejaba, cuando no era una cosa era la otra, cuando no era una cosa. Y él en vez de hablarle a la roca y en vez de darle la gloria a Dios, de obedecer a Dios, él hizo como que tomó la gloria para él, porque lo que él le dijo al pueblo fue, ¿hasta cuándo voy a tengo que estar yo resolviendo las cosas con ustedes? Y no le dio la gloria a Dios. ¿Entiendes? Y Dios le había dicho muy claramente que él tenía que hablarle a la roca y él lo que hizo fue que le pegó con la vara. Claro, la roca es Cristo y la roca brotó el agua, pero él tuvo que vivir las consecuencias, a pesar de que él había sido, o sea, yo me imagino la intimidad tan grande que tenía Moisés con Dios era demasiado grande, porque Moisés lo miraba cara a cara. Moisés cuando se iba al monte Sinaí, a los israelitas le daba miedo mirarlo porque él era, su cara venía iluminada. Él tenía que taparse el rostro para poder estar hablando delante de los israelitas, porque ellos se sorprendían. Y a pesar de que Moisés fue un hombre, o sea, que amaba a Dios verdaderamente, que fue un tremendo líder, pero fíjense, el error que cometió le costó no entrar a la tierra prometida. No entrar a la tierra prometida. Entonces, es asombroso. Para mí eso es asombroso. Pero así es nuestro Dios. Hay cosas que para él son importantes. Pues, o sea, por ejemplo, como Dios mismo lo dice en su palabra, que él no comparte su santidad con nadie. O sea, él es santo y él no va a compartir su santidad con nadie, él no va a compartir su gloria con nadie. Y él mandó a Moisés a que le hablara a la roca. Y Moisés lo que hizo fue que se tomó la gloria como para él. ¿Hasta cuándo yo le tengo que resolver las cosas a ustedes? Dijo él, bravo, tal, le dio la roca. Entonces en ese momento, él inconscientemente se estaba agarrando la gloria para él, ¿entiendes? Entonces le costó caro a Moisés ese error que yo me imagino que hasta inconscientemente lo hizo. Bueno, después al final del cántico,
viene la bendición, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. O sea, a mí me gustaría que todos ustedes leyeran todo lo que dice ahí para que ustedes vean cómo este libro es demasiado bello. Ustedes sabían que este libro de Deuteronomio es nombrado más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y solamente está por encima de él los Salmos y el libro de Isaías. O sea, así de importante es este libro. Así de importante es este libro. Más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús estuvo en la tentación en el desierto, las 3 veces que él confrontó a Satanás con la palabra, fueron versículos del libro de Deuteronomio. Las 3 veces. Jesús, o sea, este era un libro muy importante para Jesús, considero yo. Porque no solamente fue en esas 3 veces que él lo nombró, varias veces en varias partes del Nuevo Testamento Jesús hizo referencia al libro de Deuteronomio. Y bueno, después ya en el capítulo 34 ahí se narra, ¿verdad? La muerte de Moisés. Dios lo puso a que él en una montaña, ¿verdad? Alta, lo puso a que él pudiera ver la tierra prometida desde lo lejos. Y después que él vio la tierra prometida desde lo lejos, ahí él quedó ahí en esa montaña, nadie lo volvió a ver más. Él subió él solito y él no regresó más. Y ya después de eso, pues ahí quedó Josué, pues, como el líder. Bueno, y entonces, como conclusión, Deuteronomio es una colección de los últimos mensajes de Moisés. Él habló al pueblo para prepararlo para conquistar la tierra prometida y al mismo tiempo se preparaba él para su partida. Nombró a Josué, quien se introduciría al pueblo a Canaán como el nuevo líder, ¿verdad? Todo eso hizo él en esos 2 meses. Y bueno, yo aparte, yo siempre trato de buscar, bueno, generalmente la guía de nosotros siempre trae principios. En este caso no los traía, pero yo investigando y también de mi propia inspiración algunos, puse algunos principios aplicables al día de hoy, ¿verdad? Dice, la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos trae bendición. La importancia de recordar las experiencias pasadas para caminar correctamente delante de Dios. O sea, es importante, ¿verdad? Fíjense que cuando comienza el libro de Deuteronomio, Moisés comienza haciendo un recorrido sobre todo lo que pasó en esos 40 años, que era lo que los había traído a estar ahí a las puertas ya de recibir la promesa. Y fíjense que a mí o sea, yo digo, wow, Dios es maravilloso porque, o sea, Él le había prometido desde el 1800 y pico antes de Cristo a Abraham y a Isaac y a Jacob la tierra prometida. Y en el 1406 antes de Cristo, Él estaba dando cumplimiento a esa promesa. Muchas generaciones pasaron, muchos años pasaron, muchas cosas pasaron, pero Dios fue fiel. Dios es fiel. Es lo más importante. Lo que Dios pide de nosotros es que le amemos, lo escuchemos y le obedezcamos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. La importancia de enseñar la palabra de Dios a las generaciones futuras como manual de vida para preservar la instrucción de Dios. La generosidad debe ser una característica visible, presente y activa en la vida del pueblo de Dios. Esos son algunos principios que yo pude encontrar y pude ahí sacar para ustedes. Y por último, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que a mí siempre me gusta resaltar es que cómo vimos nosotros el carácter de Dios o los atributos de Dios en Deuteronomio. Y esto solamente es una pequeña muestra, porque, o sea, ahí hay mucho, ¿verdad? Dice, Dios es celoso, eso está en el capítulo 4, versículo 24. La misericordia de Dios está en los capítulos 4,
versículo 31 y capítulo 7, versículo 9. La gloria de Dios está en los capítulo 5, versículo 24, y capítulo 28, versículo 58. Dios es amor, capítulo 7, versículo 7 al 8 y 13. Capítulo 10, versículo 15 y capítulo 23, versículo 5. La fidelidad de Dios, capítulo 7, versículo 9. La justicia de Dios, capítulo 10, versículo 17 y capítulo 32, versículo 4. La eternidad de Dios, capítulo 33, versículo. Y fíjense que yo no puse la omnisciencia, que la vemos ahí a flor de piel. Todo lo que, como Dios, o sea, cuando él le dijo, miren, cuando ustedes vayan decidan que van a poner un rey, porque lo van a decidir, estas son las instrucciones. Eso es omnisciencia de Dios. Cuando él dijo, yo sé que ustedes se van a rebelar, yo sé las cosas que ustedes van a hacer en el futuro, pero aún así yo me mantengo firme. Esa es la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Yo no, eso no los puse, pero ahí les dejo eso de tarea. Y bueno, ¿cómo vemos a Cristo? El carácter de Cristo en Deuteronomio, ¿verdad? La ley apunta al Mesías, que la cumpliría perfectamente. Capítulo 5, versículo 1. Dios promete un profeta como Moisés. Capítulo 18, versículo 15. Eso tuvo cumplimiento cuando Cristo llegó a la tierra y vivió 33 años aquí con nosotros para enseñarnos a vivir piadosamente y para hacer todo lo que hizo por nosotros, pagar el precio por nosotros, para darnos libertad de pecado, para darnos salvación y lo más importante, vida eterna junto a Él. Muchas cosas que Jesús vino a hacer por nosotros. Eso está en el capítulo 18, 15 y los versículos 18 al 19. Cristo es el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? De la profecía del capítulo 18. Cristo es un mejor refugio. Cuando hablan de las ciudades de refugio, cuando hablaban de las ciudades de refugio, esto se refiere a eso. Cristo es un mejor refugio porque no solo nos libra de la condenación, sino que paga la deuda por nosotros y nos declara libres de culpa. Capítulo 19, ese está en el capítulo 19 donde habla todo acerca de las ciudades de refugio. Y bueno, por último, aquí está la asignación. La asignación es responder y analizar las preguntas de la guía que se les asignan, preguntas martillo, los aspectos a considerar y bueno, esto ha sido la clase de hoy. Espero que de verdad la hayan entendido, que sea de bendición para ustedes. Bueno, esto es lo que siempre ponemos al final. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, algo que quieran comentar, pues soy todo oídos. No. ¿Qué les pareció la clase? Buena, Flor. ¿Sabes qué? Yo tenía una duda, era que por qué Dios mandaba siempre a matar a a las personas de los pueblos. Y yo decía, pero ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué no deja a nadie vivo? Y tú lo explicaste. Y hoy lo entendí, porque, o sea, cuando vimos la clase de Josué, que él mandaba, cada vez de que conquistaba,